ASMR. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí estoy contenta de traerles un nuevo video con nuevos cuentos, unos que me emociona mucho compartir con ustedes porque siento que son muy especiales, muy hermosos, y hay varios de ahí que son unos clásicos, así que espero que les guste. Este va a ser una nueva serie de videos de cuentos, así que esta es la primera parte. El otro día estaba en la casa de unos amigos y los encontré en su repisa y me fascinaron. Creo que las ilustraciones son de las más hermosas que he visto en la vida y les pedí si me los podían prestar para hacer esta serie de videos, así que muchas gracias, amiguitos. Y bueno, vamos a empezar. Aquí ya pueden ver un spoiler de cómo son las ilustraciones. Son 3 tomos con clásicos de Andersen, Grimm y Perrault. Espero haberlo dicho bien. Y es muy antiguo esto. Mírenlo. Está así como medio desarmado, pero es por eso. Porque tiene muchos, muchos años. Miren acá el otro lado como es. Precioso. Son ilustraciones mega clásicas con mucha textura, lo que más me encanta. Vamos a empezar con los cuentos de Perrault, con esta maravillosa portada. Aquí pueden ver un spoiler, otro spoiler de los dibujos maravillosos que tiene. Me encanta que mezcla acuarela con lápices de colores y con otras técnicas también se nota por ahí ciertas texturas. Creo que son demasiado hermosos estos cuentos, de verdad. Ay, ya quiero que los veamos, así que vamos a empezar. Cuentos de Perrault. Miren esta belleza. Las ilustraciones son de Paul Durand. Y vamos a partir con un clásico de clásicos, La Bella Durmiente. Había una vez un rey y una reina que vivían muy tristes porque no tenían hijos. Eran sin duda los seres más apesadumbrados de todo el reino, hasta que un día les nació una preciosa niña, y como es natural, celebraron el acontecimiento con una gran fiesta. En el día del bautizo, invitaron para madrinas de la princesita a todas las hadas del reino, que eran 7. Dichas hadas le otorgarían sus dones, según la costumbre de aquel tiempo. La niña tendría de este modo las virtudes y perfecciones principales. Tras la ceremonia del bautizo, los convidados volvieron al Palacio Real, donde se iba a celebrar un banquete en honor a las hadas. En el sitio que cada una había de ocupar en la mesa aparecía un estuche de oro macizo, dentro del cual se encontraba un cubierto completo, cuchillo, tenedor y cuchara de oro fino, con ornato de diamantes y rubíes. Pero cuando iban a sentarse, entró en la sala una hada muy vieja que no había sido convidada, porque hacía más de 50 años que no salía de la torre donde vivía. Naturalmente, todo el mundo había llegado a pensar que estaba muerta o encantada. El rey ordenó poner un cubierto más en la mesa, pero no fue posible encontrar un estuche de oro macizo igual a los demás, porque solamente se había mandado hacer 7 para las 7 hadas. El hada vieja creyó que la despreciaban y musitó amenazas entre dientes. Mas sucedió que una de las hadas jóvenes la oyó y, sospechando que trataría de hacer algún mal a la princesa, en cuanto se levantaron de la mesa, fue a ocultarse detrás de la cortina para ser la última en hablar, y así poder remediar en lo posible el daño que la vieja pretendiera causar a la princesita. Entretanto, las hadas comenzaron a otorgar sus dones a la princesa.
La más joven le concedió el don de ser la persona más bella del mundo. La segunda, que tendría alma de ángel. La tercera, que todo lo que hiciera tendría una gracia admirable. La cuarta, que bailaría muy bien. La quinta, que cantaría como un ruiseñor. Y la sexta, que tocaría primorosamente toda clase de instrumentos. Al llegar el turno a la hada vieja, dijo temblándole la cabeza, más por despecho que por vejez, que la princesa se atravesaría la mano con un huso y moriría. Las terribles palabras de la vieja hicieron estremecerse a todos los presentes, y no hubo nadie que no llorase. En aquel momento, el hada que se había escondido salió de detrás de la cortina y dijo en voz alta estas palabras: «Estad tranquilos, rey y reina, que vuestra hija no morirá. Cierto que no tengo poder suficiente para hacer completamente el maleficio. La princesa se atravesará la mano con un huso, pero en vez de morir, caerá en un sueño tan profundo que durará 100 años, al cabo de los cuales vendrá un príncipe a despertarla». Si se fijan, ya hay ciertas diferencias con la versión de Disney, porque estas son las versiones, creo, más apegadas a los cuentos originales, por si acaso. El rey, para evitar en lo posible la desgracia anunciada por la vieja, mandó publicar un edicto prohibiendo los usos en su reino, bajo pena de muerte. Pasados 15 o 16 años, el rey y la reina fueron a pasar una temporada a una de sus residencias de verano. Sucedió que la princesa, recorriendo todo el castillo de sala en sala, subió hasta lo alto de un torreón. Había una pequeña buhardilla, donde una anciana estaba sola hilando con su rueca. Aquella buena mujer no había oído hablar de la tajante prohibición del rey. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó la princesa. «Estoy hilando, mi niña linda», respondió la anciana, que no la conocía. «Ah, qué gracioso trabajo. ¿Y cómo se hila? Dejadme probar, por favor». Tan pronto cogió el huso, la princesita, como era muy vivaz y un poco aturdida, y por otra parte la sentencia de las hadas lo ordenaba así, se pinchó la mano y cayó desvanecida. La anciana, muy afligida, comenzó a pedir socorro. Enseguida acudieron los moradores del castillo, frotaron el rostro de la joven, desabrochándola el vestido, friccionaron sus blancas manos y su cabeza con agua perfumada, pero no consiguieron hacerla volver en sí. Apenas el rey supo la noticia, se acordó de lo que las hadas habían dicho, y pensando que lo que había de suceder acontecería fatalmente, puesto que las hadas lo habían anunciado, mandó llevar a la princesa al más lujoso cuarto del palacio y acostarla en una cama cubierta de brocado y oro. Tan linda estaba la princesa que más parecía un ángel. Su preciosa faz continuaba rosada. Se advertía en ella una respiración suave, ligerísima, casi imperceptible, que probaba que no estaba muerta. El rey ordenó que la dejaran dormir tranquila hasta que le llegase la hora de su despertar. El hada buena que le había salvado la vida, condenándola en cambio a dormir 100 años seguidos, se encontraba en el reino Mataquín, a 12.000 leguas de distancia. Un enanito que tenía unas botas de 7 leguas le dio la noticia de lo que sucediera a la princesita. El hada partió inmediatamente y al cabo de 1 hora se la vio aparecer en una carroza de fuego arrastrada por dragones. El rey salió a recibirla y le tendió la mano para ayudarla a apearse. El hada aprobó cuanto se había hecho, pero como era muy previsora, pensó que la princesita, cuando despertase del largo sueño, habría de sentirse muy sola en aquel viejo castillo, e hizo lo siguiente. Tocó con su varita a todos los moderadores del castillo, menos al rey y a la reina. Y así, ayas y amas, hidalgos, intendentes, cocineras, ayudantes de cocina,
mozos de recados, guardias, pajes y lacayos quedaron profundamente dormidos apenas fueron tocados con la varita mágica, para no despertar hasta el instante en que lo hiciera su dueña, a fin de estar todos dispuestos a servirla en todo lo que necesitase. También tocó a los caballos que se hallaban en la caballeriza, a los grandes perros de guardia que estaban en el patio y a Frufru, la perrita de la princesa. Tan pronto como los tocó quedaron todos dormidos, hasta las perdices que se asaban sobre el fuego quedaron inmóviles, e incluso la propia lumbre adormecióse. Toda aquella operación fue realizada en breves instantes, porque el hada no acostumbraba a perder mucho tiempo en ejecutar su trabajo. El rey y la reina, luego de besar a su hija, salieron del palacio y ordenaron que se anunciara sin pérdida de tiempo que estaba prohibido aproximarse al castillo encantado. A decir verdad, tal prohibición no fue necesaria. Porque en cuestión de pocos minutos crecieron en el patio tal cantidad de árboles y arbustos con espinas entrelazadas que nadie, hombre o animal, podría traspasar tan tupida red. Cuando los arbustos y espinos terminaron de crecer, apenas se divisaban las agujas de las torres del castillo. Nadie dudaba de que todo esto era obra de las hadas buenas, que lo habían dispuesto así para que los curiosos no molestasen a la princesita durante su largo sueño. Al cabo de 100 años, el hijo del rey, que entonces reinaba y que era distinta familia de la princesa dormida, fue de cacería por aquellos lugares y preguntó a diversas personas qué torres eran aquellas que se avisaban por encima de un bosque tan espeso. Las respuestas fueron de lo más diversas. Unos dijeron que se trataba de un viejo castillo encantado, otros que era el lugar donde todos los hechiceros de la comarca se reunían. La opinión más repetida era la de que allí vivía un ogro que se llevaba a todos los niños que podía atrapar para devorarlos a su gusto y sin que nadie pudiera impedírselo, ya que solo él tenía poder para hacerse un sendero a través del bosque. El príncipe ya no sabía a quién creer, cuando un viejo campesino le aseguró: «Príncipe, hace más de 50 años que oí decir a mi padre que en ese castillo se encuentra la más linda princesa del mundo. Al parecer, esa princesa tendría que dormir durante 100 años, pero finalmente sería desencantada por el hijo de un rey con el que se casaría». El joven príncipe, al oír tal respuesta, sintió encenderse su ánimo y creyó sin duda alguna que él pondría fin a tan bella aventura, y, ansioso de amor y de gloria, resolvió ver enseguida por sí mismo lo que ya había. Apenas avanzó hacia el bosque, todos aquellos altos árboles, aquellas zarzas y aquellos espinos se apartaron por sí solos para dejarle paso. Al caminar hacia el castillo, vio el extremo de una gran avenida y echó a andar por ella. Lo que más le sorprendió fue que ninguna de las personas que estaban con él habían podido seguirle, porque los árboles, las zarzas y los espinos se acercaban de nuevo unos a otros apenas él había pasado. Mas no por eso desistió de su empresa. Un príncipe joven y apasionado es siempre valeroso. Por fin llegó a la gran plaza de la entrada. Lo que vio hubiese inquietado e incluso aterrorizado a cualquiera que no fuera él. Un silencio terrible reinaba en el lugar. Por todos lados había hombres y animales tendidos en el suelo, como si hubieran muertos. No obstante, enseguida comprendió por las caras sonrosadas de la mayoría que estaban simplemente dormidos. El príncipe atravesó otro gran patio pavimentado de mármol, subió una escalera, entró en la sala de los guardias, que estaban aún alineados con las picas al hombro, cruzó varias salas llenas de adornos y de gente dormida, unos de pie y otros sentados, y entró en un cuarto todo dorado donde vio una cama cuyo cortinaje estaba entreabierto y a través del cual se vislumbraba el más bello espectáculo que el príncipe jamás viera.
una princesa que parecía tener 15 o 16 años, de radiante belleza, dormía dulcemente. El príncipe se aproximó despacio, como si temiera despertarla, y se arrodilló a sus pies. Precisamente en aquel instante tocaba a su fin el largo encantamiento. La princesa despertó y mirando al joven príncipe musitó: ¿Sois vos, mi príncipe? Oh, cuánto os hicisteis esperar. El príncipe no sabía cómo demostrar su alegría. Por fin rompió a hablar y aseguró a la princesita que la amaba más que a sí mismo. Mas la princesa sabía muy bien lo que responder, ya que el hada, durante su largo sueño, la había hecho soñar exactamente lo que iba a suceder. Llevaban 4 horas conversando y aún no se habían dicho todo lo que tenían que decirse el uno al otro. Entretanto, en el palacio, todo el mundo había despertado al mismo tiempo que la princesa, y cada cual trataba de hacer sus obligaciones, pero como no estaban tan enamorados como la princesita, lo único que sintieron fue un inusitado apetito. Qué hermosa la ilustración. El aya dijo a la princesita que la comida estaba servida. La princesita se incorporó de inmediato porque ya estaba vestida y el príncipe tuvo la delicadeza de callar que el vestido de la joven, aunque muy lujoso, estaba pasado de moda, como era un vestido de más de 100 años. Mas no por eso la princesa era menos bella. Dirigiéronse a un salón de paredes cubiertas de espejos, donde comieron ricos manjares servidos por los escuderos de la princesa. Los violines y las flautas interpretaban melodías muy antiguas pero de gran belleza. Después de la comida, el capellán casó a los jóvenes príncipes en la capilla del castillo. Fueron muy felices y tuvieron 2 hijos, una linda niña a quien pusieron de nombre Aurora y un niño que se llamó Día porque era aún más bello que su hermana. Ahí, como les decía, es una historia que es distinta a la versión de Disney que quizás están acostumbrados. No hubo, por ejemplo, que no estaba Maléfica convirtiéndose en dragón al final o cosas así. Y me llamó la atención que al final le pusieron Aurora a la hija. En realidad nunca mencionaron el nombre de esta princesa y en la película Aurora es la princesa. Así que está interesante eso ahí. También me llama la atención el lenguaje de los cuentos, que usan palabras que yo no leí hace mucho tiempo, o la forma en la que las escriben. Por ejemplo, dirigiéronse en vez de se dirigieron, dirigiéronse a un salón de paredes. No leí hace mucho tiempo escrituras en esa versión que es muy de antes. Así que está súper interesante. Bueno, estos libros son muy antiguos, como les decía. Creo que en la portada salía el año. La siguiente historia se llama Piel de asno. No tengo idea, la verdad, de qué se trata este cuento, así que vamos a ver. Este es un disclaimer para todas las personas que me comentan que ponen estos videos de cuentos para sus hijos. Esta historia en particular no es para niños por si acaso, o al menos yo no la considero para nada para niños, así que les dejo esta nota para que le pongan pausa acá. Pero no se preocupen, que si quieren escuchar más cuentos, tengo acá en el canal y les voy a dejar aquí arribita una lista de reproducción para que vayan a verlos. Eso, ahora sí empezamos. Era una vez un rey tan poderoso, tan amado por su pueblo y tan respetado por todos sus vecinos y sus aliados, que se le podía considerar como el más dichoso de todos los monarcas. Su felicidad aún fue mayor por su acierto en elegir una princesa tan bella como virtuosa, y estos bienaventurados esposos vivían en la mayor armonía. De su unión nació una hija dotada de tantas gracias y encanto que nunca se quejaron de no haber tenido más prole. La magnificencia, el gusto y la abundancia reinaban en su palacio. Los ministros eran prudentes y hábiles,
los cortesanos honestos y activos, las cuadras amplias y ocupadas por los mejores caballos del mundo, cubiertos de ricas armaduras. Pero lo que más asombraba a los extranjeros que venían a mirar estas magníficas caballerizas era que en el lugar preferente un señor asno lucía sus largas y gruesas orejas. No era por capricho, sino con razón por lo que el rey le había asignado sitio especial y distinguido. Las virtudes de aquel raro animal merecían esta distinción, pues la naturaleza lo había formado de modo tan extraordinario que su cama de paja, en lugar de estar sucia, aparecía profundamente cubierta todas las mañanas de hermosos escudos y de luises de oro de toda especie, que eran recogidos en cuanto el asno se despertaba. Pero como las vicisitudes de la vida alcanzan lo mismo a los reyes que a sus súbditos y las dichas siempre van acompañadas de los males, quiso el cielo que la reina fuese atacada de pronto por una terrible enfermedad, para la cual ni la ciencia ni la habilidad de los médicos pudieron encontrar ningún remedio. El desconsuelo fue general. El rey, que tan feliz había sido y tan encariñado estaba con su esposa, se afligía sin consuelo. Organizaba rogativas en todos los templos de su reino y ofrecía su vida por la de su esposa tan querida. Pero fueron invocados en vano dioses y hadas. La reina, sintiendo aproximarse su última hora, le dijo a su esposo que estaba anegado en un mar de lágrimas. Permitidme, antes de morir, que os exija una cosa. Cuando sintáis deseos de volver a casaros. En respuesta a estas palabras, lanzó el rey gritos de dolor, tomó las manos de su mujer, las bañó en llanto y, asegurándole que estaba de más hablarle de su segundo matrimonio, le dijo: No, no, mi querida reina, habladme más bien de seguiros a la tumba. El Estado, replicó la reina, con una firmeza que no hacía sino aumentar la pesadumbre del soberano. El Estado deberá exigir que haya sucesores, hijos varones que os parezcan, pero yo os pido encarecidamente, por todo el amor que me habéis tenido, que no cedáis a los apremios de vuestros súbditos, sino cuando hayáis encontrado una princesa que sea más bella y mejor formada que yo. Quiero que así me lo juréis, y entonces moriré contenta. Se supone que la reina, que no carecía de amor propio, exigió este juramento por no creer que hubiese en el mundo mujer que pudiera igualarla, pensando que así aseguraba que el rey no se volvería a casar jamás. La reina murió y nunca hubo viudo que mostrase tan gran pesar. Lloraba y sollozaba noche y día, y dejó de comer y beber, pero no hay mal que el tiempo no alivie su tormento. Además, los principales del reino se reunieron y resolvieron de común acuerdo pedir al rey que se casara de nuevo. Esta proposición le pareció dura y le hizo derramar más lágrimas. Alegó el juramento que había hecho la reina, desafiando a todos sus consejeros a que encontrasen una princesa más bella y mejor formada de lo que fue su mujer, cosa que él reputaba imposible. Pero el consejo estimó pura bagatela tal promesa y dictaminó que importaba mucho la belleza con tal de que una reina fuese virtuosa y tuviese hijos, que el Estado deseaba príncipes para su sosiego y su tranquilidad, que en verdad la infanta poseía todas las cualidades requeridas para ser una reina, pero era preciso elegir como esposo a un extranjero y en ese caso o bien este extranjero se la llevaría a su país o bien si reinaba ella sus hijos no serían considerados de la misma sangre y, no habiendo príncipe que llevase su nombre, los países vecinos podrían promover guerras que acarrearían la perdición del reino. El rey, impresionado por estas consideraciones, prometió que trataría de satisfacer su demanda. Efectivamente, entre las princesas casaderas, buscó la que podría convenirle más. Cada día le presentaban nuevos retratos seductores, pero ninguno tenía las gracias de la difunta reina, así que no se determinaba a elegir. Desgraciadamente,
se le ocurrió pensar que la infanta, su hija, no solo era bella y admirablemente bien formada, sino que sobrepasaba con mucho a la reina, su madre, en donaire y en encantos. Su juventud, la agradable frescura de su hermosa tez, inflamó al rey con un fuego tan violento que no pudo ocultarlo la infanta, a la que declaró que había resuelto tomarle en matrimonio, pues solo ella podía desligarle de su juramento. La joven princesa creyó perder el sentido ante esta proposición. Se arrojó a los pies del rey, su padre, y le imploró con toda la fuerza que pudo encontrar en su espíritu que no la obligase a cometer tal crimen. El rey, a quien se le había metido en la cabeza esta extravagante idea, había consultado a un anciano druida para tranquilizar la conciencia de la princesa. Este druida, menos religioso que ambicioso, al honor de ser el confidente de un gran rey, sacrificó el interés de la inocencia y de la virtud y se introdujo con tanta maña en el ánimo del rey, atenuó de tal modo el crimen que iba a cometer, que llegó incluso a persuadirle de que era una obra piadosa casarse con su hija. ¿Qué? Estoy impactada leyendo esto. ¡Qué horror! El soberano, halagado por los discursos de aquel malvado, lo abrazó y de la entrevista con él volvió más empecinado que nunca en su idea, por lo que mandó a decir a la infanta que se preparase a obedecerle. A la joven princesa, arrebatada de dolor, no se le ocurrió otra cosa que ir a pedir consejo al hada de las lilas, su madrina. Con este fin partió aquella misma noche en un lindo cabriolé tirado por un gran carnero que conocía todos los caminos. Llegó a su destino felizmente. El hada, que sentía cariño por la infanta, le dijo que ya sabía lo que venía a contarle, pero que no se preocupara, pues si ejecutaba fielmente lo que ella iba a ordenarle, nada malo le podría ocurrir. Mi querida niña, le dijo, sería una grave falta que te casaras con tu padre, pero sin llevarle la contraria, puedes evitarlo. Dile que, para satisfacer un capricho, tiene que darte un vestido del color del tiempo. Nunca, por grandes que sean su amor y poder, le será posible conseguirlo. La princesa se despidió de su madrina dándole las gracias. Al día siguiente, muy temprano, le dijo a su padre lo que el hada le había aconsejado y añadió que nunca arrancaría de ella consentimiento alguno, mientras no se hallase en posesión de un vestido del color del tiempo. El rey, encantado con las esperanzas que le daba la infanta, llamó a los artesanos más famosos y les encargó el vestido bajo la condición de que si no podían hacerlo, mandaría a colgarlos a todos. No tuvo el disgusto de llegar a tal extremo, porque al segundo día le trajeron el vestido deseado. Si escuchan un sonidito de fondo es porque hay un zorzal por si acaso. No tiene el cielo más hermoso azul cuando está teñido de nubes doradas, como el que tenía aquel vestido al ser expuesto a las miradas de todos. La infanta se entristeció mucho y no sabía cómo salir del apuro. El rey apremiaba exigiendo la solución. Hubo que recurrir una vez más a la madrina. Esta, muy sorprendida de que su ardid no hubiese triunfado, le dijo a la muchacha que pidiese un vestido del color de la luna. El rey no podía negarle nada. Mandó a buscar a los artesanos más hábiles y le encargó con tanto apresuramiento un vestido color de luna, que entre pedirlo y traerlo no pasaron más de 24 horas. La infanta, más encantada con este soberbio vestido que con las intenciones de su madre, se afligió sin medida cuando volvió con sus doncellas y su nodriza. El hada de las lilas, que sabía todo, vino en ayuda de la afligida princesa y le dijo: «O mucho me engaño, o creo que si pides un vestido del color del sol, llegaremos a disgustar al rey, tu padre, porque nunca se podrá hacer semejante vestido. En todo caso, ganaremos tiempo». La infanta convino en ello y pidió el vestido, y el apasionado rey dio de buena gana los diamantes y los rubíes de su corona para enriquecer la soberbia obra. Ordenó que no se escatimase nada para que pudiera igualarse al sol.
y cuando fueron a presentárselo, todos los que lo vieron tuvieron que cerrar los ojos para no deslumbrarse. De entonces data las gafas oscuras. ¿Qué hizo la infanta a la vista de tal maravilla? La verdad es que no había contemplado nunca nada tan hermoso ni artísticamente realizado. Quedó confundida y con el pretexto de que sus ojos no podían resistir aquel resplandor, se retiró a su cuarto, donde el hada la esperaba, llena de vergüenza. Fue aún peor, porque al ver el vestido de color del sol, enrojeció de cólera. «Oh, por de pronto, hija mía», dijo la infanta, «vamos a someter a una terrible prueba al indigno amor de tu padre. Le creo decidido a ese matrimonio que él ve tan próximo, pero estoy segura de que ha de reflexionar ante la petición que voy a aconsejarte que le hagas. Ve y dile que deseas la piel de ese asno por el que siente tan apasionada estima y que le suministra tan abundantemente cuanto necesita para todos sus gastos». Contentísima por tener un nuevo medio de eludir un matrimonio que ella detestaba, aunque al mismo tiempo suponía que su padre no se resolvería jamás a sacrificar su asno, la infanta hizo saber al rey su deseo de recibir como regalo la piel del precioso animal. Aunque se sorprendió de tal capricho, el rey no vaciló en satisfacerlo. El pobre asno fue sacrificado y le llevaron su piel a la infanta. Esta, no viendo ya ningún medio de escapar a su infortunio, se entregó a la desesperación. Se arrancaba los cabellos y se golpeaba sus bellas mejillas, cuando una vez más acudió en su socorro la madrina. «¿Qué haces, hija mía?», le dijo. «Este es el momento más venturoso de tu vida. Envuélvete en esta piel, sal del palacio y vete tan lejos como la tierra lo permita. Cuando todo se sacrifica a la virtud, los dioses saben dar su recompensa. Cuidaré de que no te falten tus vestidos. En cualquier lugar en que te detengas, este cofrecito donde se guardarán tus ropas con tus alhajas seguirá tus pasos bajo tierra. Y aquí está mi varita. Al golpear el suelo cuando lo necesites, el cofre aparecerá ante tus ojos, pero date prisa en partir». La hijada abrazó 1000 veces a su madrina, le suplicó que no la abandonase, se disfrazó con aquella fea piel después de haberse pintarrajeado con el hollín de la chimenea y salió del suntuoso palacio sin ser reconocida por nadie. La desaparición de la infanta causó un gran escándalo. El rey, que se disponía a dar una gran fiesta, cayó en la desesperación y estaba inconsolable. Movilizó a más de 100 guardias y a más de 1000 mosqueteros en persecución de su hija, pero su hada protectora la hacía invisible para las más hábiles rebuscas. Así que en ninguna parte descubrieron a la fugitiva. Durante este tiempo seguía caminando la infanta. Iba lejos, muy lejos, cada vez más lejos, y en todas partes buscaba lugar donde refugiarse. Pero, aunque por caridad le daban de comer, nadie quería acogerla por lo sucia que estaba. Sin embargo, entró a una hermosa ciudad a cuyas puertas había una granja cuya encargada necesitaba una fregona para lavar los platos de cocina, cuidar de los pavos y limpiar las pilas de los cerdos. La mujer, al ver a aquella caminante tan sucia, le propuso tomarla a su servicio, lo que la infanta aceptó de buena gana porque estaba cansada de su largo viaje. La instalaron en un rincón apartado de la cocina, donde pasó los primeros días sufriendo las groseras bromas de la servidumbre, porque su piel de asno la hacía parecer sucia y desagradable. Al fin se acostumbró a aquello. Por otra parte, era tan escrupulosa en el cumplimiento de sus deberes que la granjera la tomó bajo su protección. Conducía los carneros y los encerraba cuando era preciso. Llevaba a apacentar a los pavos con tal destreza que no parecía sino que no había hecho otra cosa en su vida. De este modo, todo prosperaba en sus bellas manos. Un día en que deploraba su triste condición, sentada cerca de una clara fuente, se le ocurrió mirarse en ella. La horrible piel de asno se componía a su tocado y su atavío. La espantó. Avergonzada por su aspecto, se lavó la cara y las manos, que quedaron más blancas que el marfil, y su linda tez recobró su frescura natural.
La alegría de verse tan bella le despertó el deseo de bañarse todo el cuerpo, y así lo hizo, pero después tuvo que volver a ponerse su indigna piel para volver a la granja. Felizmente al día siguiente era festivo y tuvo la alegría de ver surgir su cofre, de arreglarse, de empolvar sus hermosos cabellos para desengrasarlos y de ponerse el vestido color del tiempo. Pero su cuarto era tan reducido que no podía extender la cola de aquel traje maravilloso. No por eso la bella princesa dejó de contemplarse y admirarse con aquellos ricos atavíos, y para disipar el fastidio, decidió ponerse alternativamente sus hermosos vestidos los domingos y días festivos, cosa que hizo puntualmente. Adornaba con flores y diamantes su espléndida cabellera, con un arte admirable, y a menudo suspiraba por no tener como únicos testigos de su belleza a sus carneros y sus pavos, que tanto la amaban con su horrible piel de asno, con cuyo nombre la conocían en la granja. Un día de fiesta en que Piel de Asno se había puesto el vestido de color de sol, el hijo del rey, a quien pertenecía la granja, se detuvo en ella para descansar al volver de la casa. Aquel príncipe era joven y hermoso, de gallardo aspecto. Su padre y su madre, los reyes, le amaban con ternura y el pueblo le adoraba. En la granja ofrecieron al joven príncipe una comida campestre, que aceptó. Luego recorrió los patios y todos los rincones de la finca. Yendo así de lugar en lugar, penetró en la sombría avenida, a cuyo extremo había una cabaña cuya puerta estaba cerrada. La curiosidad le hizo mirar por la cerradura, pero cuál no sería su estupefacción al contemplar a la princesa tan bella y tan ricamente vestida, que viéndola con su aire noble y modesto la tomó por una divinidad. La impetuosidad del sentimiento que experimentó en ese momento la habría impulsado a echar abajo la puerta, de no haber sido por el respeto que le inspiró aquella persona tan deliciosa. Salió muy a su pesar de aquella oscura avenida para averiguar quién vivía en aquel cuartito. Le dijeron que era una fregona llamada Piel de Asno, a causa de la piel que le servía de vestido. Era tan sucia y tan grasienta que nadie la miraba ni le hablaba. Solo por compasión la habían tomado para guardar los carneros y los pavos. El príncipe, poco satisfecho por la explicación, pero viendo que aquellas gentes no sabían más, consideró inútil hacerles más preguntas. Regresó al palacio de su padre, más enamorado de lo que puede imaginarse, y tenía continuamente ante los ojos la bella imagen de la divinidad que había visto por el agujero de la cerradura. Se arrepintió de no haber llamado a la puerta y se prometió no dejar de hacerlo otra vez. Pero la conmoción causada por el fuego de su amor le produjo aquella misma noche una fiebre tan terrible que puso en peligro su vida. La reina madre, de quien era hijo único, se desesperaba al ver que todos los remedios eran inútiles. Prometió a los médicos las mayores recompensas y ellos emplearon todo su arte, pero el príncipe no curaba. Por fin adivinaron que era una gran pena lo que causaba todo aquel estrago y advirtieron de ello a la reina. Esta, llena de ternura por su hijo, fue a suplicarle que le dijese el motivo de su pesar. Si se trataba de cederle la corona, el rey, su padre, de buen grado descendería del trono para que él lo ocupase. Si estaba enamorado de alguna princesa, aunque fuera de familia, que hiciese la guerra a su padre y hubiera motivos más que suficientes para estar quejosos, sería el sacrificio de satisfacer sus deseos. Pero, como madre, le imploraba que no se dejase morir, pues de su misma vida dependía la de sus padres. La reina no pudo terminar este emocionante discurso sin bañar el rostro de su hijo con un torrente de lágrimas. «Madre», le dijo el príncipe, con una voz muy débil, «no soy tan desnaturalizado como para desear la corona de mi padre. Quiera el cielo que viva largos años y que me permita por mucho tiempo ser el más respetuoso de sus súbditos. En cuanto a las princesas que me ofreces, no he pensado todavía en casarme, y ya sabes que, sumiso como soy a vuestros mandatos, los obedeceré siempre, cueste lo que cueste». «Ah, hijo mío», respondió la reina, «todo sería poco para nosotros con tal de salvarte la vida, pero mi querido hijo, salva la mía y la de tu padre confesándome lo que anhelas, y puedes estar seguro de que te lo concederemos».
Pues bien, madre, dijo el príncipe, ya que debo manifestarte mis pensamientos, quiero obedecerte. Cometería un crimen poniendo en peligro a dos seres que me son tan queridos. Sí, madre mía, deseo que Piel de Asno me haga un pastel y que cuando lo tenga preparado me lo traiga. La reina, extrañada de aquel nombre tan raro, preguntó quién era esa Piel de Asno. Es, señora, replicó uno de sus oficiales que por casualidad había visto a la muchacha, el animal más feo después del lobo, una mujer de piel mugrienta que vive en vuestra granja para guardar vuestros pavos. No importa, dijo la reina, mi hijo al regreso de la casa quizás haya comido algún pastel hecho por ella. Es un capricho de enfermo. En una palabra, quiero que Piel de Asno, ya que Piel de Asno sabe hacerlos, le haga un pastel enseguida. Corrieron a la granja e hicieron venir a Piel de Asno para ordenarle que preparara lo mejor que pudiera un pastel para el príncipe. Aseguran algunos autores que en el momento en el que el príncipe miró por la cerradura, los ojos de Piel de Asno lo habían advertido, que luego, desde su pequeña ventana, había visto al príncipe tan joven, hermoso y apuesto, y que el recuerdo del galán le había costado después algunos suspiros. Como quiera que sea, bien que lo hubiera visto o que hubiera oído hablar mucho de él con elogio, quedó encantada de tener ocasión de darse a conocer. Se encerró en su cuartito, tiró su fea piel, se lavó la cara y las manos, peinó sus rubios cabellos, se puso un lindo corpiño de brillante plata y una falda a tono, y empezó a hacer el tan deseado pastel, empleando con este fin la harina más pura y huevos y manteca bien frescos. No se sabe si de propio intento o no, lo cierto es que mientras trabajaba se le cayó en la masa una sortija que llevaba en el dedo y se mezcló con ella. Cuando estuvo cocido el pastel, la muchacha se vistió con su horrible piel y fue a entregar el pastel al oficial de servicio, a quien le pidió noticias sobre el príncipe. Pero aquel hombre, sin dignarse a responderle, corrió hacia el príncipe para llevarle el pastel. El príncipe alargó ávidamente las manos para cogerlo y lo comió con tal vivacidad que los médicos allí presentes no pudieron por menos de decir que semejante ansia no era buena señal. Efectivamente, el príncipe estuvo a punto de atragantarse con la sortija que encontró en uno de los trozos del pastel, pero la retiró enseguida de la boca y su ardor al devorar el pastel se calmó mientras examinaba aquella fina esmeralda, montada en hilo de oro. El aro era tan estrecho que pensó que no podía servir más que para el dedo más bonito del mundo. Besó 1000 veces aquella sortija y la puso debajo de su almohada, de donde la sacaba a cada momento cuando creía no ser visto de nadie. Atormentábase pensando en cómo podía ver aquella cuyo dedo se adornaba con la sortija. Si pidiese que hicieran venir a Piel de Asno, que había preparado la golosina solicitada por él, no se atrevería a creer que se la trajeran. Si dijese que la había visto por el agujero de la cerradura, se burlarían de él o le tomarían por visionario. Como todas estas ideas la atormentaban a la vez, la fiebre se apoderó de él más fuertemente, y los médicos, sin saber ya qué hacer, declararon a la reina que el príncipe estaba enfermo de amor. La reina acudió junto a su hijo acompañada del rey, que estaba todo desolado. «Hijo mío, querido hijo mío», exclamó el afligido monarca, «dinos a quién quieres. Juramos que te la daremos, aunque sea la más vil de las esclavas». La reina, abrazándole, le confirmó el juramento del rey, y el príncipe, enternecido por las lágrimas y las muestras de cariño de sus progenitores, le dijo: «Queridos padres, no tengo deseos de contraer una alianza que os desagrade, y como prueba de que esto es verdad», agregó sacando la esmeralda de debajo de su almohada, «os diré que solo me casaré con aquella a quien le sirva esta sortija, cualquiera que sea, y no es de suponer que aquella cuyo lindo dedo pueda usar este anillo sea una rústica ni una aldeana». El rey y la reina tomaron la sortija, la examinaron atentamente y opinaron, como el príncipe, que aquella sortija no podía irle más bien que a una hija de buena casa. Entonces el rey abrazó a su hijo, le conjuró a que sanase, salió, mandó
tocar atabales, pífanos y trompetas por toda la ciudad y publicar por sus heraldos que todas las jóvenes debían venir al palacio para probarse una sortija y que aquella a la que le tuviese bien ajustada se casaría con el heredero del trono. Las princesas acudieron primero, luego las duquesas, las marquesas y las baronesas, pero por más que intentaron adelgazar los dedos, ninguna pudo meterlo en la sortija. Hubo que llamar a las costureras, y por lindas que fueran, todas tenían los dedos demasiado gruesos. El príncipe, que ya se sentía mejor, hacía la comprobación él mismo. En fin, hicieron venir a las doncellas, pero tampoco consiguieron nada. Ya no quedaba nadie. Cuando el príncipe hizo llamar a las cocineras, las pinches y las pastoras de carneros, acudieron todas, pero sus rojos dedos gruesos y cortos no pudieron pasar más allá de la uña. —¿Han llamado a Piel de Asno, la que me hizo el pastel días pasados? —dijo el príncipe. Todos se echaron a reír y le dijeron que no, por lo sucia y grasienta que era. —Que vayan a buscarla enseguida —ordenó el rey—, y así no se dirá que he exceptuado a nadie. Salieron corriendo, riéndose y burlándose a buscar a la pavera. La infanta, que había oído los tambores y los gritos de los heraldos de armas, no creía que su sortija hubiese dado origen a semejante tremolina. Amaba al príncipe, y como el verdadero amor es tímido y nada vanidoso, continuamente sentía miedo de que alguna dama tuviese el dedo tan fino como el suyo. Por eso se alegró tanto cuando fueron a buscarla y llamaron a su puerta. Desde que supo que buscaban un dedo apropiado para llevar su sortija, yo no sé qué esperanza la impulsó a peinarse con más esmero y a ponerse su lindo corpiño de plata y su falda guarnecida de volantes y encajes de plata y sembrada de esmeraldas. Tan pronto como yo golpeara la puerta y que la llamaban para ir al palacio a ver al príncipe, se puso a toda prisa la Piel de Asno y fue a abrir. Aquellas agentes, burlándose de ella, la dijeron que el rey la requería para desposarla con su hijo. Después, con grandes carcajadas, la llevaron junto al príncipe, quien, asombrado de la ridícula vestimenta de la muchacha, no podía creer que fuese la que él había visto, tan ostentosa y tan bella. Triste y turbado al verse víctima de tan torpe engaño, le preguntó: —¿Eres tú la que vive al fondo de una avenida oscura en el tercer patio de la granja? —Sí, señor —le respondió. —Enséñame tu mano —dijo él, temblando y lanzando un profundo suspiro. Vaya, ¿quién fue el más sorprendido? El rey y la reina, así como todos los chambelales y grandes señores de la corte, cuando debajo de aquella piel negra y grasienta salió una mano pequeña, delicada, blanca y rosada, en la que la sortija se ajustó sin esfuerzo al dedo más lindo del mundo. Y a un ligero movimiento que hizo la infanta, cayó la Piel de Asno y la joven apareció con una belleza tan encantadora que el príncipe, aunque estaba muy débil, cayó rendido a sus pies y los besó con un ardor que la hizo enrojecer. Pero apenas si se apercibió nadie, porque el rey y la reina se acercaron a abrazarla con toda efusión y le preguntaron si quería casarse con su hijo. La princesa, confusa por tantas caricias de los soberanos y por el amor que le demostraba el joven y hermoso príncipe, iba ya a darle las gracias, cuando se entreabrió el techo del salón y apareció el hada de las lilas en una carroza hecha de ramas y de flores de su nombre. La madrina contó con infinita gracia la historia del padre de la infanta. El rey y la reina, encantados de ver que Piel de Asno era una gran princesa, redoblaron sus caricias, y el príncipe, emocionado al conocer hasta dónde llegaba la virtud de su adorada, sintió acrecentarse su amor. Fue tal la impaciencia del príncipe por casarse con la infanta que apenas dio tiempo para hacer los preparativos de la ceremonia. El rey y la reina, que estaban locos con su nuera, le hacían 1000 demostraciones de cariño y la tenían incesantemente en sus brazos. Como la princesa había declarado que no podía casarse sin el consentimiento del rey, su padre, este fue el primero al que se envió invitación, sin decirle el nombre de quien iba a ser la desposada. El hada de las lilas, que lo disponía todo, lo exigió así, dadas las circunstancias. Vinieron los reyes de todos los países, unos en silla en mano, otros en cabriolé, los más lejanos montados sobre elefantes y águilas, pero el más poderoso y magnífico fue el padre de la infanta,
que felizmente había olvidado su desatinado amor y se había casado con una reina viuda muy bella de la que no había tenido hijos. La infanta corrió al encuentro de su padre. Este la reconoció al instante y la estrechó entre sus brazos con una gran ternura, antes de que ella hubiese tenido tiempo de hincarse de rodillas. El rey y la reina le presentaron a su hijo, a quien dio infinitas pruebas de afecto. Las bodas se celebraron con toda la pompa imaginable, pero los jóvenes esposos, poco sensibles a tales magnificencias, no se preocuparon más que de sí mismos. El rey, padre del príncipe, hizo coronar a su hijo ese mismo día y, besándole la mano, le colocó en su trono a pesar de la resistencia de aquel buen hijo que tuvo que obedecer. Las fiestas de este famoso matrimonio duraron cerca de 3 meses y el amor de los dos esposos duraría aún de tanto como se querían si no hubieran muerto 100 años después. Aquí termina la historia. Yo no tenía idea de qué se trataba esta historia, como les había comentado. Piel de asno creo que se llama, ¿no? A ver. Son largas las historias. Por acá va. Piel de asno. Yo pensé que iba a tratar sobre este burrito, que era un burrito que daba dinero, fortuna, cosas así. Jamás pensé toda la historia que se venía tan tóxica. Leerla hoy en día, que la mentalidad es completamente distinta a cuando se crearon este tipo de historias, es fuerte, es muy fuerte. Estaba leyendo muy así como, hoy no sé si subir este video, o sea, subir esta historia, pero creo que ustedes van a entenderlo también, como son historias que fueron hechas en otras épocas, donde habían cosas normalizadas que lamentablemente no tenían que ser normalizadas, pero bueno, qué loco, me dejó una sensación súper extraña, como que la historia partió súper bien y después sentí que comenzó a ponerse como turbia. Hoy la pobre protagonista que la sufrió, me da un poco de miedo después saber qué historias vienen. Así que yo creo que después voy a dejar unos disclaimers, solo porque esta historia, no sé, que yo sé que a veces me han comentado que hay mamás o papás que ponen mis videos de cuentos para sus hijos. Entonces yo creo que voy a poner como una advertencia previa. Bueno, esas fueron las historias del día de hoy. Lo que sí puedo volver a decir es que me encantan las ilustraciones, creo que son preciosas, independiente de si las historias son así de raras. Bueno, la primera no fue tan rara, es como La Bella Durmiente, ya era más conocida. Ahora cuando sale alguna historia desconocida tengo miedo de saber cómo va a ser. Pero eso, oye, esta ilustración sin duda de mis favoritas, muy muy bonita. Cuéntenme acá abajito qué tal les parecieron estas historias, si quieren que siga con estos cuentos. De ahí continuaríamos entonces. Les recuerdo que estos son los cuentos de Perrault. Cuando lleguemos a los de Grimm, uff, porque los de Grimm se supone que los originales son súper crueles, como en La Cenicienta y todo eso. Así que, uff, ahí vamos a ver qué tal. Pero eso, espero que les haya gustado este video, que aún así, a pesar de cómo eran las historias, se hayan relajado. Recuerden también que pueden hacerse miembros de mi canal y recibir diferentes beneficios, como ver los videos antes que todos, poder comentar con emotes especiales, tener insignias exclusivas al lado de sus nombres, y en la descripción les dejo el link para que puedan unirse, o pueden apretar el botón unirse que está abajito. Siento que ahora veo esta portada de una manera completamente distinta antes de leer el cuento. Ay, ya, pero bueno. Espero le den mucho apoyo a este video y nos estaremos viendo en el próximo. Que esté muy bien. Chao.